Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Les saluda su hermano católico y misionero William Suárez. Y bueno, en este corto pero claro video voy a darle respuesta a nuestro hermano cristiano evangélico Dani Córdoba sobre una pregunta en la que supuestamente ningún católico podrá responder. Y hoy le vamos a dar respuesta. En la descripción de este video voy a dejar el link de su video. Veamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Dani Coin. En este video voy a hacer una pregunta que ningún católico podrá responder. Y si la responde, no la va a responder correctamente. Y si la responde correctamente, va a llegar a la conclusión de lo que ahorita voy a presentar. Voy a hablar con un ejemplo. Decido hacer un viaje por el Atlántico, por el Pacífico. Me embarco en un crucero. En los cruceros y en los hoteles de aquí de Estados Unidos, la organización de los Gedeones siempre ponen una Biblia en un burocito, ¿verdad?, cerca de la cama. Siempre colocan un Nuevo Testamento. En todos los rooms, en todas las habitaciones, colocan una Biblia. Bueno, no sé si en todos los cruceros lo hagan, pero en algunos cruceros lo hacen también. Resulta que me embarco con mi familia, ¿verdad?, en un crucero de 2,000 pasajeros, incluyendo tripulación. Y resulta que este crucero, se encuentra en medio de una tormenta en el Pacífico y encalla de una manera muy drástica en una isla del Pacífico. Y resulta que se muere el 60% de la población y ningún adulto se salva. Solamente el resto que queda son puros niños que saben leer y escribir. Y bueno, pues los niños, al fin y al cabo niños, ¿verdad?, tienen que sobrevivir. Pero resulta que los niños quedan mucho tiempo en aquella isla abandonada, que hay muchas islas sin habitar todavía en el Pacífico. Bueno, entonces resulta que los niños no encuentran otra cosa que leer más que la Biblia. Estos niños no conocen nada de religión, estos niños no conocen de doctrina y no conocen nada sobre denominaciones. Ellos empiezan a leer la Biblia. Aquí en Estados Unidos siempre se hace énfasis en cuanto a la comprensión de lo que se lee. O sea, le piden al niño que explique con sus propias palabras lo que entendió sobre la lectura. Así que los niños de aquí, no sé, en otros lugares, ¿verdad?, como en México o en Latinoamérica, parece que les han enseñado a leer lo contrario, sobre todo la Biblia. Bueno, resulta que estos niños empiezan a leer la Biblia. Mi pregunta es, ¿qué clase de doctrina van a aprender estos niños? ¿Y qué clase de prácticas conforme a la doctrina van a aplicar estos niños cuando lean la Biblia? ¿Van a practicar lo que nosotros los cristianos evangélicos hacemos y enseñamos? ¿O lo que practican y enseñan los católicos?
Cuando me refiero a lo que enseñan y practican los católicos es la Eucaristía, la oración a María, la veneración a María, la oración a los santos, ¿sí? El purgatorio, creer que María siempre es virgen, todo ese tipo de cosas. ¿Ustedes creen que esos niños van a creer todo eso? ¿Y van a practicar todo lo que ustedes enseñan y dicen? Espero su respuesta. Yo les aseguro que si responden bien, no va a ser lo que ustedes enseñan. Y en otro video haré los comentarios que hagan sobre este video. Estoy segurísimo, 100%, que no lo van a poder contestar. Y si lo contestan, lo van a contestar mal. Así de simple y así de sencillo. A ver quién toma el reto. Y bueno, ahora, la pregunta de Dani Córdoba es, ¿qué clase de doctrina adoptarían los niños? ¿Cuáles serían sus prácticas conforme a la doctrina? ¿Lo harán como los cristianos evangélicos o como los católicos? Bueno, la respuesta es sí. Los niños adoptarían la doctrina de los cristianos evangélicos. Pero aquí va lo interesante. En este caso hay que ponernos en los zapatos de los niños. Ellos no saben nada de Biblia. Y a ellos le dan la Biblia para leer. Pero ahora quiero que subrayen esto. Son niños. ¿Qué quiere decir esto? Que es, por decirlo así, un grupo juvenil. ¿Y qué hacen los grupos juveniles al leer la Biblia? Leerla por su propia cuenta. ¿Saben a dónde voy a llegar? Segunda de Pedro 1:20 en adelante. Sépanlo bien, que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Ahí está el error, no solo de Dani Córdoba, sino de todos los cristianos evangélicos en general. ¿Por qué? Porque interpretan la Biblia. Yo sé que hay hermanos cristianos evangélicos que dirán, hey, hermano William, pero nosotros no interpretamos la Biblia por nuestra propia cuenta. Pero se han dado cuenta que ustedes interpretan la Biblia de forma muy literal. A eso se le llama libre interpretación bíblica. Además, no se puede interpretar la Biblia de forma muy literal. ¿Por qué? Ahí mismo, 2 de Pedro 3:16. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, así como hacen también con las demás escrituras. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo hacen? Es porque los cristianos evangélicos tienen las mismas doctrinas que el mismo Martín Lutero se inventó. ¿Cuáles son? La sola escritura, empezando por ahí, la libre interpretación bíblica, la sola fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la sola fe no voy a hablar de ese tema hoy. Por eso, los cristianos evangélicos son protestantes, así les duela. ¿Por qué? Porque de ahí salieron los cristianos evangélicos a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, gracias a Charles Spurgeon, ignorando todo lo demás, como por ejemplo la historia. Si los cristianos evangélicos fueran la verdadera iglesia, como muchos cristianos evangélicos afirman, como un ejemplo el hermano José David Godínez, que esta es la iglesia de sana doctrina, que todo está en la Biblia, pero por obligación, escúcheme bien, por obligación deben tener algo de historia, por lo menos desde el año 33 en adelante. Y ustedes, hermanos cristianos evangélicos, que se la pasan a los católicos, son la iglesia que Cristo fundó, y no tienen historia sino hasta finales del siglo XIX. Hermano cristiano evangélico, sea sincero con usted. ¿Por qué su iglesia no aparece dentro de los primeros siglos del cristianismo?
Basta con leer un poco de historia y no aparecerá por ningún motivo una iglesia como la de ustedes. Pero ojo, no vayan a ser como el pastor Gutiérrez, que en vez de decir la historia de su iglesia, se puso a hablar de la historia del cristianismo. Una cosa es la historia de todo el cristianismo como tal y otra cosa muy distinta es la historia de tu propia iglesia. ¿Saben por qué dicen eso ustedes? Con mucho respeto y amor, se lo digo, porque yo no odio a los cristianos evangélicos ni a ningún protestante. Esto lo dicen ustedes gracias a una falsa doctrina que, como anteriormente dije, fue inventada por Martín Lutero, la sola escritura. ¿Por qué? Porque con solo la escritura yo la leo, pero yo digo una cosa, mi compañero dice otra, él dice otra cosa, y dice otra cosa, etc. Y aprovechando esto, aquí hago una contrapregunta para terminar el video, que si ustedes me la responden, yo me hago cristiano evangélico. La pregunta es, ¿dónde dice la Biblia? Escúcheme bien, que solo la escritura, sí, solo la escritura es la única y suficiente regla, fuente de regla, autoridad y de enseñanza. Estoy seguro que me van a sacar 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Yo le digo a esta cita bíblica, amén, pero tiene un error. Miremos el juego que hacen estas citas bíblicas y lo que ustedes afirman. Ustedes dicen, solo la escritura es inspirada. ¿Qué dice la Biblia? Toda escritura es inspirada. Ustedes dicen, y suficiente para. La Biblia dice, y útil para. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué le cambian? Pero bueno, en fin. Dani Córdoba delató a todos los cristianos evangélicos a nivel mundial, porque interpretan la Biblia por su propia cuenta. Yo quisiera invitar a todos los cristianos evangélicos que estén viendo este video, que realmente sean honestos con ustedes mismos. Dense un tiempito para que por lo menos pueda investigar un poco acerca de tu iglesia, quién la fundó, en qué año, etc. Pero bueno, hermanitos, ahí les dejo como tarea para la casa esas 2 cosas. Que Dios les bendiga ricamente y que tengan un feliz y bendecido día. Dios les bendiga.